que algún factor físico o químico esté alterando a este gen. De hecho, las mutaciones espontáneas lo hacemos todos los seres vivos, ¿no? En el proceso del tiempo. En algunos organismos como nosotros, por ejemplo, como los humanos, estas mutaciones espontáneas son lentas en el tiempo, pero de hecho nosotros también somos producto de esa mutación. Es lo que ha llevado a lo que llamamos evolución, ¿no? Vamos evolucionando gracias a esas mutaciones. Pero también hay mutaciones que son inducidas por agentes físicos o agentes químicos. Y también se va a llevar a la mutación aquellos elementos dentro de la bacteria, los llamados elementos móviles. De hecho, estos elementos móviles no solo tienen las bacterias, sino que también lo pueden tener, por ejemplo, las células vegetales, ¿no? Bueno, todo tenemos. Y luego tenemos otra estrategia que tienen los genes bacterianos, es la recombinación genética, que finalmente una recombinación genética va a llevar a la larga también a una especie de mutación, ¿no? Dentro de la recombinación genética tenemos como de dos formas de recombinación. La recombinación genética llamada homóloga, en las cuales se lleva a cabo de un segmento grande, de un fragmento grande de ADN, ¿ya? Y luego tenemos una recombinación genética llamada específica de sitio, es decir, son fragmentos pequeños de ADN que van a insertarse en el cromosoma bacteriano, pero en un segmento pequeño y específico. Y ahora vamos a ver cómo va cada uno de estos. Y también hay una recombinación genética como la de la transferencia que habíamos visto al inicio de la clase. Entonces, ¿qué son las mutaciones? Bueno, son los cambios heredables en el genoma que luego vamos a ver que se producen ya los cambios a nivel fenotípico, ¿no? Cuando hay estos cambios. Las mutaciones pueden ser las de diferentes tipos. Estas incluyen la de sustitución de bases, ¿no? La de las mutaciones cuando se desaparecen, o la de las inserciones cuando se insertan nuevas bases, o las que se reordenan, ¿no? Las que cambian de sitio, ¿no? Estas que se reordenan. Esto sí saben, ¿no? Es algo que también ya lo ven en otro curso. Y en muchas de estas mutaciones también se va a llevar a cabo la deleción, ¿no? Donde se van a eliminar grandes porciones de genes, llevando pues, a un cambio, ¿no? Dentro de los factores que van a llevar a una mutación, no solamente a los agentes bacterianos, sino también a cualquier otro tipo de célula, tenemos agentes físicos o agentes químicos, ¿no? Estos agentes transgénicos que hablábamos. De hecho, la prueba de Ames es una prueba que ayuda a determinar si alguna sustancia química tiene la capacidad de provocar mutación a la célula. Dentro de la clasificación de las mutaciones, nuevamente esta es otra clasificación, las espontáneas que las hemos visto, las inducidas, que son inducidas por algún tipo de agente. También tenemos las llamadas mutaciones de transición o las mutaciones de transversión, que básicamente las mutaciones que se hacen por cambio de las bases de purina o las bases pirimidina, dependiendo del orden, reciben sus nombres. No vamos a entrar en detalle, pero esto ya es algo que sí se entiende, ¿no? Lo que sí por ahí es algo novedoso quizás es la recombinación homóloga, ¿no? Esto sí que quizás es algo nuevo para ustedes, que es un tipo de estrategia que tienen los genes bacterianos para adquirir resistencia. En cuanto a la recombinación, se refiere a que vamos a tener en este tipo de formas dos fragmentos de ADN, un fragmento de ADN de un donador, ¿ya? Y tenemos un fragmento de ADN de un receptor. Entonces, para que estos se puedan integrar ambos segmentos, o en la zona donde se va a integrar, el donador tiene que estar de forma homóloga, es decir, tener las bases parecidas unas con las otras, ser homólogos, ambas secciones, para que se pueda llevar a cabo esta recombinación, ¿ya? Pero estos son los fragmentos de gran tamaño. De hecho, primero se alinean, luego se van insertando estos nuevos fragmentos al cromosoma del receptor,
mediante ciertas enzimas y luego se ve completamente ya reemplazado el nuevo fragmento al cromosoma bacteriano. Esta es una recombinación homóloga por sustitución de un fragmento grande, pero también hay recombinaciones en fragmentos pequeños, que es básicamente la llamada recombinación específica de sitio que se lleva a cabo con el ADN viral de las bacterias, ¿no? Gracias al ADN de los fagos, de los bacteriófagos, insertan su material genético a las bacterias, ¿ya? Pero este material genético va a un sitio específico del gen bacteriano, ¿ya? Sabe a dónde insertarse, no se va a cualquier lugar, ¿no? Sobre todo en aquella sección en las cuales es homóloga también. Pueden ser, digamos, pocas bases, pero estas pocas bases tienen que ser homólogas en el sentido de ser, digamos, las mismas al cromosoma bacteriano. Entonces, una recombinación específica de sitio, en este tipo de recombinación participa el genoma viral que se va a insertar en el genoma bacteriano en un punto específico, y para que se pueda insertar, de hecho, en el genoma viral van a estar codificadas también ciertas bases nutritivas para poder sintetizar finalmente las enzimas para que puedan ingresar a ese punto. Entonces ya las tienen todas codificadas. Estos son entonces mecanismos de transferencia genética llamadas verticales, ¿no? Porque también se van a, una vez que eso se integra, la nueva generación ya va a producir bacterias con el nuevo fragmento, ¿no? Entonces, digamos, el mecanismo de transferencia se va a convertir en un mecanismo de transferencia vertical, ¿no? De una generación a otra, es decir, de la madre a la hija, en forma vertical, ¿no? De la madre a los hijos. Pero también hay transferencia genética de tipo horizontal, es decir, que no necesariamente sean de la madre a la hija, sino, no sé, de una población X, que no tiene nada que ver con la otra, ¿ya? Y estos van a ser los mecanismos que se conocen como la conjugación, la transducción y la transformación, ¿ya? ¿Quiénes participan en cada uno de estos mecanismos de transferencia? A ver, en la conjugación, básicamente la conjugación es este mecanismo en el cual la célula donadora dona al plásmido hacia la célula receptora. En este tipo de mecanismo lo que se va, digamos, lo que se va a pasar al otro organismo es el plásmido mediante el bilisexual. De hecho, también en estos plásmidos también van a estar codificados los genes para la expresión de los bilisexuales. Es decir, si no tenía esos genes para formar bilisexuales, recibiendo a partir de su receptor ya va a tener esos genes y ya va a tener la capacidad de pasar a su siguiente generación, ¿no? Entonces, dentro de la conjugación van a participar la célula donadora, la célula receptora, pero ¿cuál es el gen que se va a transmitir? El plásmido. ¿Mediante qué estructura? Mediante los bilisexuales, ¿no? La otra forma de transmisión genética es la de transducción. En este mecanismo van a participar los bacteriófagos, es decir, los virus bacterianos, ¿no? Y van a ser entonces el ADN bacteriano que se va a transferir al ADN, el ADN viral que se va a transferir al ADN bacteriano, ¿ya? Y de este tipo de transducción se van a llevar a cabo de dos formas de transducción. Tenemos la transducción generalizada, en las cuales consiste que el fragmento que ingrese a la bacteria se inserte en cualquier porción del ADN bacteriano, indistintamente, ¿ya? Pero en el otro caso, en la que es la transducción especializada, el ADN viral se va a insertar en un sitio específico, el cual reconoce, del cromosoma bacteriano, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre las transducciones generalizadas y la transducción especializada, ¿ya? Pero ¿quiénes participan en la transducción o qué material genético se va a transmitir? En el ADN viral, ¿ya? Bajo estas dos formas. Y luego vamos a ver
también, esta ya la conocemos, ¿no? Que es la de la transferencia bacteriana. En estas, lo que pasa en la transferencia bacteriana, decíamos, las bacterias que quedan, las sobrevivientes, ¿no? Van a tomar material genético de las que se han disuelto en ese medio, ¿no? Más o menos lo que sucede es, si yo pongo un antibiótico, digamos, este antibiótico va a matar a estas bacterias, ¿verdad? El material genético que se disuelve en este medio puede ser atrapado por este otro, que a lo mejor no tenía la información y ahora va a tener la nueva información de poder resistir al antibiótico, ¿no? Y esta es una forma quizás sencilla, pero es una forma que no solo lo hace de forma, digamos, artificial, tratando de juntar dos bacterias que tengan esa capacidad. Esto es lo que sucede de forma natural también, ¿no? De hecho, es una habilidad, ¿ya? Que le va a brindar a las bacterias en general su principal fuerza de evolución, ¿no? Esta capacidad le va a brindar a las bacterias esta capacidad de evolucionar en el medio ambiente. La habilidad que va a adquirir esta bacteria es la de precisamente coger un fragmento de ADN exógeno, ¿verdad?, del medio ambiente. Va a permitir el ingreso de este ADN exógeno al interior de la bacteria. No solo la va a dejar ingresar y listo, sino que este fragmento de ADN la va a insertar, es más, a su cromosoma. ¿Cómo lo inserta? Mediante la recombinación. Recuerden que la recombinación se insertan fragmentos grandes de ADN al cromosoma, ¿no? Entonces lo hace también mediante la transformación. De hecho, van casi como de la mano. Los requisitos para la transformación: no entra cualquier fragmento de ADN, ¿no? Si están muy dañados, entonces no va a ser de importancia para la formación para la bacteria. De hecho, toma fragmentos que estén principalmente en buen estado, linealizados, ¿no?, completos, que no le falte ninguna base. Otra cosa que tiene que pasar entre ambos participantes, entre el donador y el receptor, ¿no?, es que tienen que tener una estrecha relación filogenética. ¿Por qué? Puede pasar de que quizás en ese medio haya sucedido la muerte no de las bacterias, sino haya sucedido la muerte de levaduras. Pero la levadura y la bacteria no tienen relación filogenética, ambos son de reinos diferentes, muy lejanas en relación filogenética. Entonces, digamos, uno de los requisitos principales es que pertenezcan por lo menos al mismo reino. Luego, generalmente solo llega a ingresar un fragmento de ADN, no muchas, porque imagínense cómo quedaría ese cromosoma. Una vez que ingresa una, suficiente, ¿no?, con la suficiente información, ¿ya? Y luego lo que va a suceder, pues, es el cambio ya o la mutación del cromosoma, ¿no? Y de hecho, dentro de la bacteria van a haber también ciertas proteínas, ¿no?, que van a de alguna forma proteger a este fragmento nuevo y lo van a tratar de llevar al sitio exacto de la recombinación que se necesite, ¿no?, a nivel del cromosoma. Y en eso consiste la transformación bacteriana, ¿ya? ¿Quién era el que descubrió la transformación bacteriana? Frederick. Muy bien. ¿Cómo lo hace? Con ratones. Eso tienen que estudiar, ¿no?, el fundamento de las pruebas. Listo. Entonces hemos terminado con genética bacteriana y metabolismo, que había quedado pendiente la semana pasada. La clase de hoy es específicamente sobre mecanismos de resistencia bacteriana. Vamos a tratar de terminar. No he podido terminar la otra clase. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre ciertos mecanismos que tienen las bacterias para la resistencia bacteriana, ¿ya? De hecho, tenemos que conocer un poco sobre algunas cosas fundamentales sobre el conocimiento de los antibacterianos, ¿no?, de los llamados antibióticos, ¿no? De hecho, el uso indiscriminado de este fármaco lo que está provocando en la actualidad
probabilidad es que estas bacterias se estén volviendo resistentes a todo tipo de agentes y luego no lo podemos combatir, ¿no? De hecho, a este tipo a las bacterias que ya han adquirido resistencia a todos los antibióticos que se puedan imaginar, se les llama las PAM resistentes, ¿no? Que generalmente las PAM resistentes son esas bacterias que se han desarrollado por ejemplo, en medios hospitalarios, porque los medios hospitalarios están tan expuestos a tantos fármacos que ya han agarrado resistencia a todos. Como por ejemplo, la más famosa, la pseudomonas, una de las más y de las más peligrosas, y pseudomonas puede crecer en cualquier tipo de sustrato. Y otra es, por ejemplo, la Proteus, ¿no? La Proteus, entre ellos son varias especies, pero Proteus es uno de los géneros que también está considerado dentro de los grupos de los PAN resistentes. Claro, Proteus aislado de ambientes hospitalarios, ¿no? Donde están expuestos a grandes cantidades de antibióticos. Y bueno, en la actualidad, por ejemplo, se considera de que estamos en una pandemia, ¿no? Una pandemia de resistencia a los antibióticos, ¿no? Las bacterias. Está haciéndose muy difícil combatir muchos de estos agentes. Muy fuertes. Pan resistentes. Bacterias pan resistentes. Que resisten a todo. Entonces, un poco de terminología, quizás definición de algunos antibióticos, o qué es exactamente un antibiótico, la historia del antibiótico, lo que vamos a revisar hoy, cómo fue que así se conocieron a estos fármacos. La clasificación, una clasificación bastante gruesa todavía, ¿ya? Pero sí es importante conocerlas porque a partir de la clasificación vamos a entender también algunos mecanismos de acción farmacológica o sobre todo lo que nos interesa a nosotros son los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias ante los antibióticos y luego finalmente solución a la resistencia. Entonces, un término general, ¿no? de aquella sustancia que elimina microorganismos es el famoso antimicrobiano. ¿Qué es un antimicrobiano? Es un agente que es capaz de inhibir el crecimiento de cualquier microorganismo. Dentro de microorganismos estamos hablando no solo de las bacterias que estamos viendo en este capítulo, sino también de los hongos y de los virus, ¿no? Y quizás de otros parásitos también, sobre todo los protozoarios. Los antimicrobianos pueden ser químicos, pueden ser físicos, ¿no? De hecho son agentes antimicrobianos, los antibióticos, los antisépticos, como el yodo, como el alcohol, algunos desinfectantes quizás de uso común, como la lejía, o algunos agentes esterilizantes químicos, como el formaldehído. En el caso de los físicos tenemos la esterilización mediante calor, ¿no? Tenemos calor húmedo, calor seco, quizás usando las autoclaves que usamos en el laboratorio. El calor seco, por ejemplo, usamos nosotros el mechero de Bunsen para esterilizar nuestros materiales. Por medio de radiación también hay que recordar que la radiación UV elimina también ciertos microorganismos, en general no solo bacterias, o por filtración. Ya. Entonces, dentro del grupo de los antimicrobianos vamos a hablar específicamente del antibiótico. ¿Qué es un antibiótico? Entonces, un antibiótico es un agente que va a eliminar a las bacterias específicamente. También son conocidas como antibacterianos, ¿ya? Pero digamos, lo más común que hemos escuchado es el antibiótico, ¿ya? Lo correcto es que los antibióticos solo eliminen a las bacterias. Si yo quiero hablar de un fármaco que elimina los hongos, a este se llama antimicótico o también antifúngico. Si yo quiero referirme a un fármaco que elimina los virus, entonces estos son antivirales. Todos estos antibiótico, antifúngico, antiviral, son dentro del término de antimicrobiano. Un antimicrobiano es algo más general, ¿ya? Entonces, ¿qué es un antibiótico? Es un tipo de antimicrobiano, ¿no? Precisamente. Y estos antibióticos lo que buscan, ¿no? O a lo que se refiere, digamos, el tipo de relación que tienen dos microorganismos, que se llama la
antibiosis, ¿no? La antibiosis es una relación entre dos microorganismos en las cuales uno de ellos ya va a producir una sustancia que elimine al que quiere competir con él de espacio o quizás de nutrientes, ¿no? Quizás va a sintetizar ciertos antibióticos, ¿verdad? Que le va a permitir crecer a él, pero en su defecto eliminar al otro, ¿no? Entonces es, digamos, lo que se busca como antibiótico, que se inhiba su crecimiento o que se elimine en el mejor de los casos, ¿ya? Esta colonia que vemos acá no es una colonia de bacterias, es una colonia de un hongo. De hecho, es este hongo en la Penicillium annudatum en las cuales se ha descubierto el primer antibiótico, ¿no? En el mundo. ¿Ya? Entonces, esta Penicillium annudatum produce la penicilina, que deriva de este hongo, y lo que hace es que cuando sintetiza su penicilina alrededor de este hongo, por un efecto de antibiosis, no va a permitir el crecimiento de ninguna bacteria alrededor de esta, ¿no? Lo mismo pasa con los saccharomyces, que pueden sintetizar cloramiphos. Entonces, específicamente, ¿qué es un antibiótico? Otra definición, es un quimioterapéutico o es una sustancia química que elimina a los microorganismos. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticas también, ¿no? Estos antibióticos lo que hacen es combatir infecciones causadas principalmente por las bacterias, ¿ya? Infecciones en nosotros, infecciones en los animales, ¿no? O quizás en otro tipo de contaminación bacteriana. ¿Quién fue el que descubrió a este primer antibiótico, la penicilina? Pues fue Alexander Fleming, ¿no? Que fue un médico inglés que se dedicaba básicamente a la microbiología, pero él era médico humano de profesión. Su enfoque era hacia la microbiología. Y él lo que hacía en sus laboratorios, obtenía muestras de pacientes y luego las cultivaba, lo que hacemos, ¿no? Las pasaba en medio del cultivo y luego esperaba su crecimiento y identificaba y hacía el diagnóstico de los pacientes. Trabajaba en el Hospital de Londres. Y eso más o menos estamos hablando de 1922, que ya sabemos que en Europa en esas épocas se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial, ¿no? En uno de esos días, el hospital en el que este doctor trabajaba fue, digamos, bombardeado y no dejaron ingresar al hospital por mucho tiempo a los trabajadores. Y había dejado un cultivo de un paciente, ¿no? En el cual se le esperaba que crezcan bacterias. De hecho, ya las había aislado. Cuando regresó después de un tiempo y vio sus plagas se habían contaminado de un hongo, de tal forma que sus bacterias que tenía aisladas habían desaparecido, pero el hongo había crecido en buena medida, ¿no? Y lo que él se puso a pensar de por qué pasaba esto, por qué sus bacterias ya no estaban y por qué más bien el hongo había desarrollado. Entonces, a partir de esta observación que tuvo Alexander Fleming, ya se tuvo como que la idea de que estos hongos producían una sustancia que eliminaban a las bacterias. Y así comenzó la idea, ¿no? El hongo es el hongo del Penicillium annudatum, de ahí deriva el nombre de este primer antibiótico, pero ya fue más adelante con la ayuda de otros bioquímicos que pudieron purificar a la molécula, es decir, a la penicilina como tal, y luego ya la pudieron sintetizar, ¿no? Ya de forma más industrial, ¿no? En grandes cantidades, para que en la Segunda Guerra Mundial ya se comenzó a usar estos antibióticos y poder combatir sobre todo las infecciones en los soldados, ¿no? que tenían gangrenas en esa época muy difícil. Y luego reciben el premio Nobel en 1945 por el descubrimiento de esta molécula, de este antibiótico, ¿no? Y de hecho también a partir de esa época, de los 50 a los 70, se denominó la época de oro de los antibióticos. No les duró mucho tiempo porque recordemos que después
se han ido perdiendo la posibilidad de morir las bacterias ante la penicilina, se han hecho resistentes y se han tenido que buscar nuevas posibilidades de poder combatir a estas bacterias, ¿no? De ahí que ha comenzado el desarrollo hasta el momento de poder crear o buscar sustancias que combatan a estas bacterias. Y bueno, todo lo que tenemos referente a la resistencia, ¿no? Y de hecho, Alexander Fleming, dentro de su discurso, cuando recibió el premio Nobel, lanzó su profecía, ¿no? En los cuales decía de que como todavía existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de estas drogas, de estos antibióticos, expone a los microbios a una cantidad no letal, de tal forma que se van haciendo resistentes. Esta fue la profecía que tuvo Alexander Fleming. Años más adelante se han ido quizás encontrando más antibióticos, pero el problema de todos sigue siendo de que la bacteria va a volverse resistente a los nuevos que van apareciendo. De hecho, cada año se siguen fabricando, formulando, ¿no? Nuevos antibióticos con nuevas guías, quizás con nuevas formulaciones. Pero se están buscando también alternativas, obviamente, ante el uso ya no quizás de antibióticos, sino bajo otras modalidades. Entonces, ¿qué es lo que combate? Ya hablando básicamente del caso en el área médica, ¿qué es lo que combate un antibiótico? Básicamente las infecciones producidas por las bacterias, ¿no? Y las consecuencias de las infecciones bacterianas van a ser un aumento de la tasa de morbilidad o un aumento de la tasa de mortalidad en una población, ¿no? ¿Qué es la morbilidad? Mortalidad se entiende qué es, ¿no? Eso es fácil, porcentaje de muertos en una población. La morbilidad es el porcentaje de enfermos, no necesariamente a muertos. Si ya se mueren, pasan al otro tipo de mortalidad. ¿Ya? Y luego también tenemos, como consecuencia, sobre todo en humanos, se ve mucha muerte de niños causado por infecciones bacterianas, por E. coli, ¿no? Sobre todo E. coli que provienen de leches no pasteurizadas correctamente, leches en las cuales se ha tenido que sustituir, ¿verdad?, la leche materna por otras leches, y pues mueren con diarreas. Otro caso conocido de infecciones bacterianas son las infecciones por Mycobacterium tuberculosis, que produce la famosa TBC, ¿no? Y que también son ya organismos que son muy resistentes, también están dentro del grupo de los PAR resistentes. Entonces, el uso excesivo de estos antibióticos pues nos está llevando a la resistencia, ¿no? Que estas bacterias se estén volviendo pues prácticamente inalcanzables. Pero para elegir un antibiótico hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué consideraciones podemos tener para elegir un antibiótico y evitar precisamente? Es difícil, pero digamos, algunas consideraciones que debemos tener. Una de ellas es buscar la especificidad del fármaco. La especificidad del fármaco refiere al espectro de acción. ¿Y esto qué es? ¿Qué es el espectro de acción? Es el punto en el cual estos fármacos actúan. Un punto exacto de la bacteria donde estos fármacos pueden actuar, como por ejemplo a nivel de los ribosomas, ¿no? Quizás a nivel de la membrana citoplasmática o también a nivel de la pared celular. ¿Han escuchado de estos fármacos denominados LA? ¿No? Streptomicina LA, ¿no? O cualquier otro fármaco. ¿Los LA qué son? ¿Qué significan? De larga acción o de largo espectro, amplio espectro. ¿A qué se refiere con amplio espectro? Se refiere a que estos fármacos pueden actuar en un tipo de bacteria sobre su membrana, en otro tipo de bacteria sobre su ribosoma, en otro tipo de bacteria sobre su pared celular, de tal forma que tiene una amplia población de bacterias a las cuales puede actuar, ¿no? Cuando yo busco entonces una posibilidad de usar un antibiótico, tengo que ver de que estos, en la medida de lo posible,
sean de amplio espectro, a veces no siempre es posible. ¿Ya? Otra consideración, u otra condición, ¿no?, que requiere un antimicrobiano es el potencial biológico. ¿Qué es el potencial biológico? Básicamente nos referimos a la concentración de antibiótico que se necesita para inhibir el crecimiento bacteriano. En microbiología utilizamos esta unidad, que es la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué quiere decir? Es la menor cantidad de concentración de antibiótico que necesitamos para evitar el crecimiento de la bacteria, para inhibir el crecimiento. ¿Ya? Y esto viene a ser la potencia, ¿no? Cuanto menos concentración necesite, más potencia tiene el antibiótico, ¿no? Otra condición es la toxicidad selectiva. Cuanto menos tóxica para el hospedero sea, mucho mejor. Y a veces esto no es tan posible, ¿no? La mayoría de los antibióticos son depurados pues, por el hígado, por los riñones, y a veces los efectos secundarios que te trae un fármaco es dañarte el hígado, dañarte los riñones, o no sé, la pared estomacal también, ¿no? Te puede provocar ciertas gastritis. Entonces, se trata de buscar aquella que sea menos tóxica para el hospedero. Eso no es posible, pero en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ¿qué debemos buscar en un antibiótico? Que tenga los menores efectos secundarios. Este es un resumen. Que se logre en menor dosis, ¿no? Que haya una especie de costo-beneficio ante el uso de estos antibióticos, y además que en la medida de lo posible abarque un gran espectro, es decir, diferentes microorganismos, ¿no? Ahora, entre microorganismos también hay interacciones, ¿ya? Es decir, entre dos antibióticos, ¿no? Estas interacciones que vamos a hablar también pueden pasar entre dos fármacos, pero básicamente acá nos estamos refiriendo entre dos antibióticos, ¿ya? Tenemos una interacción de sinergia. ¿Qué se refiere con la interacción de sinergia? Si yo junto dos antibióticos, entonces los efectos de estos dos antibióticos se va a hacer en una forma exponencial, o sea, va a mejorar en una forma exponencial, ¿no? Por ejemplo, esta es una valoración numérica que yo le estoy dando a este efecto exponencial positivo. Digamos, si una penicilina trabaja al 100 y luego una gentamicina trabaja al 100, si ambos tienen una acción de sinergia o una relación de sinergia, lo que va a provocar es que haya una reacción de 1000, o sea, una reacción mucho mejor, ¿no? Muy exponencial, muy grande, ¿ya? También hay otro tipo de interacción que es la interacción aditiva. En este tipo de interacción solamente va a haber una sumatoria de los grados de efecto que tenga cada antibiótico, ¿no? Si uno actúa al 100, el otro actúa al 50, digamos, si yo junto los dos antibióticos solamente voy a tener 150 de acción. Son valores numéricos de lo que yo estoy dando, ¿ya? Entonces, yo trato de buscar cuando combino antibióticos que haya en la medida de lo posible sinergia. Si no es posible, ¿no? Quizás a lo mejor mi paciente es alérgico y no le puedo dar esos antibióticos, entonces tendría que buscar otra posibilidad que sea también buena o quizás ninguna. Simplemente las uso por separado, ¿ya? Entonces esta es la adicción aditiva. Adicción, no. Interacción. La otra acción es la acción indiferente, en las cuales un antibiótico no va a afectar ni la forma aditiva ni menos en la sinérgica al otro antibiótico, ¿ya? El antibiótico principal. Entonces, si hay una interacción indiferente entre ambos antibióticos, lo ideal es no usar el que menos actúa, ¿no? Para evitar precisamente que yo al paciente le esté provocando quizás los efectos secundarios, ¿no? Estos valores son básicamente los valores en los cuales actúan los antibióticos ante las bacterias.
Y luego tenemos la acción antagónica. En una acción antagónica sucede lo contrario de una sinergia. Si yo junto dos fármacos, ambas potencias, en vez de sumarse o en vez de crecer exponencialmente, van a disminuirse de tal forma que ninguna va a funcionar. Entonces, es importante conocer cuál es la relación que tendría si yo pienso usar dos antibióticos, ¿no? Porque si pasa estas cosas por gusto, le estaría dando un tratamiento antibiótico a mi paciente. Entonces, estos son conocimientos que antes de recetar algo a un paciente tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Si hay sinergia entre estos fármacos, si hay sumatorio entre estos fármacos, o si hay estos que son los, digamos, los no tan beneficiosos como la indiferente o la negativa tal como tal, la antagónica. En el caso de antibióticos hay una prueba que hacemos que se llama la prueba de resistencia de las bacterias a los antibióticos en el laboratorio, que se llama el antibiograma. En el antibiograma yo podría quizás ver un poco la interacción entre dos fármacos. ¿Cómo así? Esta es una placa en la cual yo he hecho mi cultivo, ¿ya? Y esos disquitos que ven acá están impregnados de antibióticos, de diferentes antibióticos, ¿no? Entonces, si por ejemplo entre estos dos antibióticos hay una reacción de sinergia, al momento de que este halo es el halo de acción del antibiótico, ¿ya? Digamos, lo que va a pasar es que este halo va a crecer en gran medida, ¿no? Si es que hay sinergia. Pero puede pasar que no haya necesariamente sinergia, sino haya una interacción de antagonismo. Entonces miren lo que puede pasar en una interacción de antagonismo. Entonces, dependiendo de cómo yo observe mis discos en mi placa de mi antibiograma, yo podría elegir el antibiótico adecuado. Son pruebas que nos vamos a hacer rápidamente. Ya, otros términos que tenemos que conocer en microbiología son las concentraciones, llamadas concentración SI, que es la concentración mínima inhibitoria, la que habíamos visto en la potencia. Y tenemos otra que es la concentración mínima bactericida, ya que son un tantito diferentes. La 5, es decir, la concentración mínima inhibitoria, es aquella cantidad de antibiótico, la menor cantidad de antibiótico que yo requiero para inhibir el crecimiento de la bacteria, es para detenerlo, para evitar que siga creciendo. Y en el caso de la concentración mínima bactericida, lo que yo espero es encontrar la concentración antibiótica mínima para provocar la muerte de las bacterias, ¿ya? Un solo antibiótico puede tener ambas concentraciones, su concentración en sí y su concentración en CBM, ¿ya? Entonces, si yo quiero la concentración de un antibiótico, generalmente es más baja en su concentración en sí y es mucho más alta en su concentración mínima bactericida. Dependiendo de lo que yo esté buscando, puedo usar ambas concentraciones. Ya. ¿Se entendió esto de las concentraciones? ¿Sí? Ahora, en el caso de los antibióticos, vamos a ver que los antibióticos tienen una clasificación bastante variada. Se clasifican de diferentes formas. Una de las clasificaciones que se hace a los antibióticos es, por ejemplo, según su origen. Si son biológicos, es decir, si son de origen solo natural, ¿no? Si son semisintéticos o si son sintéticos como tal, que no hayan sido, digamos, sintetizados a partir de un microorganismo, ¿no? Estos son los sintéticos. Y luego tenemos otro tipo de clasificación que es según su actividad sobre los microorganismos. Decíamos, hay dos tipos de concentraciones, ¿no? La concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. Dependiendo de qué concentración sea, el antibiótico puede usarse como un bacteriostático o puede utilizarse como un bactericida, ¿ya? En un bacteriostático se utiliza generalmente no siempre, la concentración mínima inhibitoria.
Y en un bactericida se utiliza generalmente su concentración mínima bactericida. ¿Es lo mismo? Sí, ¿no? Ya. La primera es la mínima inhibitoria y la segunda es la mínima bactericida. ¿Ya? Ahorita hay más información para mí. Después me di cuenta que eso es la diferencia. Luego, según el espectro de acción, también se pueden clasificar los de amplio espectro o los de espectro estrecho, o lo que simplemente no tiene más amplitud en cuanto a las posibilidades de actuar en diferentes puntos, ¿no? Sin espectro. Luego tenemos otra forma de clasificar los antibióticos, que este sí es de nuestro interés, ya que es básicamente según sus mecanismos de acción. Entonces, las bacterias se pueden clasificar, los antibióticos se pueden clasificar según si estas alteran la pared de la célula bacteriana, si alteran la estructura de la membrana citoplasmática, miren dónde pueden actuar. También pueden actuar a nivel de la síntesis de proteínas, a nivel de los ribosomas, inhibiendo precisamente la producción de proteínas. Inhibiendo la síntesis del ADN, también entonces hay algunas que actúan a nivel del cromosoma. Y hay algunos antibióticos que pueden también interferir en algunos mecanismos de rutas metabólicas, ¿no? Están bloqueando rutas importantes y interfiriendo en su metabolismo de la bacteria. Y la que otra forma de clasificar, que esto ya lo van a ver cuando lleven farmacología, es según su estructura química. Esto es según su actividad, ¿no? Según su actividad sobre los microorganismos. Decíamos, tenemos dos tipos de antibióticos, ¿no? O de antimicrobianos. Los bacteriostáticos, o si estamos usando antifúngicos o fungistáticos. Ambos, bacteriostáticos o fungistáticos, lo que se usa es detener el crecimiento microbiano. Entonces, para alcanzar, digamos, esta función, solo uso la concentración mínima inhibitoria, el zinc, ¿ya? Pero si yo quiero usarlo como bactericida o como fungicida, si yo quiero matar a los microorganismos, entonces voy a usar el CBM, que es la concentración mínima bactericida. En producción animal se suele usar mucho los bacteriostáticos, ¿no? Dentro de la formulación de alimentos se usan antibióticos, ¿ya? Que lo que se llaman promotores de crecimiento, tienen nombre comercial así, y estos promotores de crecimiento no son otra cosa que bacteriostáticos. Entonces son bacterias son antibióticos que están en concentraciones mínimas inhibitorias. ¿Cuál es la finalidad de ponerle antibióticos a la comida de un animal? Es que eliminen, según ellos, ¿no? Eliminen a las bacterias malas, de tal forma que solo las buenas queden en el tracto digestivo y haya una mejor absorción de nutrientes, de tal forma que los animales crecen, ¿no? En mejor medida, producen mucho más, ¿no? Pero lo que está provocando el uso excesivo de los bacteriostáticos en la producción animal es la resistencia a los antimicrobianos de las bacterias, ¿no? En ciertos países se ha prohibido ya el uso de estos promotores de crecimiento en producción animal. No sé si acá hay ciertos reglamentos, debe haber, pero no sé si las cumplen necesariamente, ¿no? Esto es de lo que ya hemos estado conversando. Antibióticos en concentraciones bactericidas, antibióticos en concentraciones de bacteriostáticos. Ya, esto es más o menos cómo actuaría un bactericida y un bacteriostático, ¿no? Según la línea del tiempo. Bien, acá tenemos las concentraciones o el número de células bacterianas, ¿ya? Acá, digamos, de las más pequeñas a la mayor cantidad de células bacterianas, y esto es en el tiempo, ¿no? Si yo dejo un cultivo, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo y en este punto va creciendo las bacterias, ¿no? En el tiempo, van multiplicándose.
Si yo le agrego un antibiótico en una concentración bactericida, a partir de ese punto las bacterias van a morir y van a desaparecer en mi placa. Pero si yo le pongo un antibiótico en concentración bacteriostática, este va a detenerse en este nivel de crecimiento y se va a ir solo en el glucógeno. Va a seguir igual, no va a crecer más, se va a detener. Pero si yo no le pongo ningún antibiótico, entonces mi placa, mis bacterias van a seguir creciendo quizás sin control hasta quizás utilizar todos los nutrientes de ese medio y bueno, y ahí recién podría quizás darse de forma natural la muerte de la bacteria. Miren, acá tenemos la clasificación según su estructura química, un poco para ir viendo de qué va esto. La clasificación de los antibióticos según su estructura química tenemos, por ejemplo, los llamados beta-lactámicos. El grupo de los antibióticos beta-lactámicos tienen en común el anillo beta-lactámico. Entonces tenemos diferentes antibióticos dentro de este grupo, como penicilinas, clavamas, cefalosporinas, etc. Todas van a tener en común este anillo beta-lactámico en la composición de los antibióticos. Y estos son los de este grupo, ¿no? Otro grupo son los macrólidos. Entonces, dentro de los macrólidos hay varios antibióticos, pero ¿qué van a tener en común? Esta fórmula química. Entonces, esto es lo básico que tienen que tener los macrólidos. Todos los demás, quizás en algunos puntos van a ver un poco, pero como base tienen esta fórmula química. Y así, vamos a encontrar macrólidos, aminoglucósidos, tetraciclina, precisamente tetraciclina porque tiene 4 anillos, ¿no? Como composición base. Tenemos los polipeptídicos o los polienos también. Algunos ejemplos de antibióticos que son usados como agentes bactericidas, los beta-lactámicos, aminoglucósidos, etc. Y dentro de los ejemplos de antibióticos que son usados como bacteriostáticos, macrólidos, tetraciclinas, glucósidos. Ahora, estos pueden variar un poco. Yo puedo escoger solo un antibiótico y dependiendo de la concentración que yo le dé, puedo llegar a su concentración mínima inhibitoria o puedo llegar, si yo le aumento la concentración, puedo llegar a su concentración mínima bactericida. ¿Están cansados? Sí. Ya vamos a terminar. Dentro de la clasificación de los antibióticos según su mecanismo de acción, ya vamos a ver que existen varios, dependiendo del punto donde actúa en la célula bacteriana este antibiótico. Tenemos antibióticos que alteran o inhiben la síntesis a nivel de la pared celular de la bacteria, ¿ya? Algunos otros antibióticos lo que hacen es alterar la función de la membrana citoplasmática, ¿no? Ya más bien un poquito más a nivel de la membrana citoplasmática. Otras inhiben la síntesis de proteínas, es decir, van a actuar a nivel del ribosoma de la bacteria, ¿no? Otros inhiben las síntesis de ácidos nucleicos, es decir, a nivel del cromosoma. Son diferentes puntos. Tenemos la pared, la membrana, el ribosoma, ahora el cromosoma. Y hay otras que actúan a nivel de las vías metabólicas, inhibiendo quizás estas vías, ¿no? Entonces estos puntos también son los llamados los puntos o los sitios blancos, los sitios de acción. El punto específico donde actúa el antibiótico sobre la bacteria, ¿ya? Ejemplos de antibióticos que actúan sobre la pared. Una larga lista de antibióticos, ¿ya? Ejemplos de antibióticos que actúan sobre la membrana. Acá tenemos 2 ejemplos. Ejemplos de antibióticos que actúan sobre el ribosoma, sobre la subunidad 50S. Estos de acá, y así, ¿no? Dependiendo de dónde actúan, vamos a encontrar una gran variedad de antibióticos. La idea de esta presentación no es que se aprendan los antibióticos, o sea, todavía no es, ya más adelante ya les van a pedir esto.
dónde actúan específicamente a nivel de las bacterias, y ahora vamos a ver cómo actúan. Entonces, ahora vamos a ver un poco de cómo actúan estos antibióticos. También es bastante ya sencillo, ya de algunas ya sabemos más o menos cómo va. Por ejemplo, en este caso, inhiben o alteran la síntesis de proteínas. Ya está, ahorita vamos a ver específicamente la una y la otra. Según su naturaleza, decimos tenemos antibióticos sintéticos y antibióticos naturales, ¿no? Los sintéticos son los que han sido formulados no a partir de un microorganismo, sino de forma más sintética, probando. Entre estos tenemos a los llamados análogos de factores de crecimiento, que van a ser aquellos antibióticos que actúan en vías metabólicas, ¿ya? Estas tienen una estructura similar a algún factor de crecimiento, y lo que hacen es interrumpir esa vía metabólica, ¿verdad? Y no se va a llevar a cabo la función de esa importante función, ¿no? del metabolismo de esta bacteria, y de esta forma la bacteria puede llegar a morir, ¿no? ¿Qué son los factores de crecimiento? Actúan sobre la vía metabólica, pero ¿de qué forma? ¿Matando a la bacteria? ¿Nosotros también producimos factores de crecimiento? O sea, en cualquier ruta metabólica ya vamos a tener vitaminas que participan dentro de la ruta metabólica, vitaminas o quizás algún otro tipo de nutrientes o como quieran llamar. Moléculas importantes que participan en una función correcta del metabolismo, de esa ruta, ¿ya? Estos van a ser estructuras químicas parecidas de un factor de crecimiento, entre ellos una vitamina o un antibiótico o un aminoácido que participa en esa vía. Y lo que hace la bacteria es la va a introducir y la va a confundir y va a usar más bien la estructura química y no la real, de tal forma que se va a detener esa ruta metabólica, no digamos, haciéndose su glucólisis, ¿no? Va a detener alguna vía y eso ya no se va a dar. Todo lo que sigue ya se va a detener. En el metabolismo existen diferentes rutas, no solo la de la glucólisis, que es la que se conoce. Otro antibiótico sintético son las quinolonas, y estas son, digamos, dentro de los antibióticos que más precaución hay que tener para usarlas. Las quinolonas lo que hacen es bloquear la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, actúan a nivel del cromosoma bacteriano. ¿Cuál es o cómo hace esto? Lo que hace es interrumpir quizás ciertas enzimas de la replicación del ADN, ¿no? Como la adenosina o la toxisomerasa, impidiendo quizás muchas funciones no se lleven a cabo en cuanto a la división o a la replicación del ADN. Ahora, lo que hace este fármaco no es dirigirse exactamente a la célula bacteriana. Puede ser de que en algún momento se equivoque y vaya a dirigirse a tu cromosoma, ¿no? Porque el fármaco es sintético, no vas a ver, digamos, dirigirse exactamente a una bacteria, ¿ya? Puede pasar. Entonces, con estos fármacos hay que tener cuidado porque sí podrían provocar quizás alteraciones a nivel celular del hospedero, ¿no? Estos son antibióticos ya más bien que sí son, digamos, sintetizados o han sido descubiertos que han sido sintetizados por algún microorganismo. Generalmente estos son muchos de los hongos, o también se han descubierto a partir de otras bacterias, ¿ya? Sintetizadas a partir de bacterias o a partir de otros. Como por ejemplo los famosos betalactámicos, ¿no? Dentro de los betalactámicos, ejemplo, cefaloporinas. ¿Cuál es otro betalactámico muy famoso? La penicilina, ¿no? Estaba dentro de la lista, exacto. ¿Cómo funcionan estos? Estos son los que van a inhibir la síntesis de la pared celular, o sea, participan a ese nivel, a nivel de la pared celular de las bacterias. ¿Ya?
lo que hacen es interferir en la transcriptación de la formación de los peptidoglicanos, a nivel de la formación de estos componentes básicos de la pared celular. ¿Por qué? Porque las beta-lactamasas de forma natural en una bacteria participan en la síntesis de peptidoglicanos. Y digamos, estos al ser bloqueados, pues bloquearían también la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Inhibidores de las beta-lactamasas. Pero estos antibióticos no funcionan en todos los tipos de bacterias. ¿Se acuerdan de los gram negativos? Tenían un espacio periplásmico, ¿se acuerdan? Sí. Estas sintetizaban sus beta-lactamasas, ¿no? Y estas beta-lactamasas no van a permitir la acción de estos antibióticos, ¿ya? Y por lo tanto, de forma natural, las bacterias gram negativas son resistentes a los beta-lactámicos, de forma natural, ¿ya? Pero los gram positivos, estos sí pueden, digamos, sí pueden funcionar, ¿no? O pueden morir tras la aplicación de un antibiótico beta-lactámico. Otro antibiótico natural son los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos son del grupo de antibióticos que interfieren en la síntesis de proteínas, ya sea inhibiéndolas o ya sea alterándolas. Estas actúan a nivel de la subunidad 30S de tal forma que bloquean la actividad normal del complejo de iniciación al momento de iniciar la síntesis de proteínas, ¿no? Y van a provocar incorporaciones erróneas de los aminoácidos y van a sintetizar proteínas anómalas. De esta forma la bacteria ya no va a tener la capacidad de poder resistir, ¿no? Estos son puntos de acción de los antibióticos sobre las bacterias. Ahora, tenemos otro tipo de antibióticos que son las tetraciclinas. Estas también son inhibidores de la síntesis de proteínas. Estas, a diferencia de la anterior, también van a actuar a nivel de la subunidad 30S, pero estas lo que hacen es bloquear bloquean la fijación del aminoácido ARN transferasa de luz A, deteniendo la síntesis de proteínas, específicamente en ese punto, ¿ya? Son antibióticos que generalmente son usados, por ejemplo, en el caso de enfermedades de transmisión sexual. Son de preferencia utilizados esos tipos de antibióticos. Otros antibióticos que también actúan a nivel de la síntesis de las proteínas tenemos los macrólidos, pero los macrólidos actúan en la otra subunidad, los 50S, ¿no? También interrumpiendo quizás ciertos procesos a nivel de la síntesis de proteínas, sobre todo en las enzimas, ¿ya? Estos antibióticos son antibióticos que son de elección cuando un paciente es, por ejemplo, es alérgico a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos más comunes en provocar alergias son las penicilinas, ¿no? Entonces, si yo sé que un paciente es alérgico a la penicilina, puedo elegir este otro antibiótico, algún macrólido, para poder sustituir su tratamiento. Otro antibiótico natural son las polimixinas. ¿Ya? Estas polimixinas alteran la permeabilidad de la función de la membrana celular, es decir, estas van a actuar ya a nivel de la membrana citoplasmática de las bacterias. De tal forma que se van a también alterar un poco también la unión hacia las LPS. ¿Qué son los LPS? ¿Se acuerdan? Son las lipoproteínas. ¿En qué tipo de bacterias encontramos lipoproteínas? ¿En las gram positivas? En las gram negativas. Entonces, digamos, si yo sé que mi infección es de un gram negativo, podría elegir ese tipo
antibiótico como posibilidad de tratamiento, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de antimicrobianos. Esto no lo vamos a ver ahora, pero para que lo vayan quizás conociendo, tenemos los antivirales, que son otro mundo, con mecanismos también muy particulares, mecanismos de acción muy particulares.